Vamos con Ángel Arribas. Con él pondremos broche final al programa. El día que aprendí a flotar, me volví insumergible. Bienvenido, Ángel. Saludos, Samuel. ¿Cómo estamos? Pues un placer hablar contigo. Bien, es mutuo. Le deseo a Nacho una pronta recuperación. Parece ser que tiene algunos problemas de afonía. Precisamente hoy tenemos a la persona indicada, Macarena Miletic. Nunca sé si Miletic es Miletic, porque el croata se me da fatal. Macarena es croata, aunque habla perfectamente el castellano. Buenos días, buenas tardes ya, Macarena. Hola, buenas tardes. Dime si se oye bien con los micrófonos y la tecnología. Estupendamente, Se Macarena. oye, se oye perfectamente, Macarena. Vale, gracias. Muchas gracias lo primero por esta oportunidad. Yo soy hispano-croata, por decir, es decir, era mi papá el que era croata, de Zagreb, de la capital de Croacia. Entonces, bueno, todos tenemos una historia particular. El caso es que yo soy hispano-croata, me llamo Miletic, que creo que se pronuncia así, Miletic, creo que es así como se pronuncia. Miletic, tomo nota. Bien, pues Miletic Macarena es especialista en expresión oral y técnicas de comunicación, es decir, lo que toda la vida hemos llamado oratoria. Eso no va a curar de la afonía a Nacho, pero por lo menos podría ayudar. También hace terapia a través del sonido y de la voz. Mantiene una curiosa afirmación. Dice que la voz humana o el ser humano es el único instrumento que es capaz de interpretarse a sí mismo, de activarse a sí mismo, de modularse a sí mismo, incluso de afinarse a sí mismo. De manera que, Macarena, bienvenida. Este programa, como su nombre indica, el día que aprendí a flotar me volví insumergible, trata, como ha dicho hace poco nuestro predecesor, Germán, trata de dar esperanza o de dar ejemplos a aquellas personas que han pasado por situaciones adversas. Él se niega a decir la palabra malo. Situaciones adversas, situaciones complicadas, situaciones que les han podido hundir y de cómo han conseguido salir a flote. Y Macarena tiene, entre otras cosas, tiene un libro precioso, bueno, tiene tres, pero tiene un libro precioso que es Los cuentos cósmicos de aquí, ¿no? Como, algo así como Cosmic Tales from Here, o algo. Bueno, es que ya eso no, ya no es croata, eso ya es inglés. Cuéntanos un poco qué situaciones narras en esta serie de relatos. También me hablabas de una situación en la que habías puesto de protagonista a un tal Rafael Nadal, un muchacho de Baleares, un muchacho, no sé si es muy conocido o no, pero vamos, que ha sido número uno del mundo en tenis durante mucho tiempo y que hoy por hoy lidera el ranking de grandes slams, o como lo llamen, de grandes premios, de esos que juegan a 5 sets. Y entonces él lo va liderando de momento. Y ha formado parte también de lo que han llamado el Big Three o el Big Four, en comunión con un tal Roger Federer y con un tal Novak Djokovic y con un tal Andy Murray. De manera que, bueno, pues lo que nos puedas contar al respecto, que pueda ayudar a nuestros oyentes a recordar esas situaciones que parece que no pueden más, pero que sí, que siempre hay una salida, pues yo te cedo la palabra y haz uso de ese instrumento que tienes, que tú sabes modular también. Muchas gracias, Ángel. Bueno, lo primero que puedo decir cuando hay una afonía es que el mejor antídoto es un rato de silencio, un rato de días, por decir. Es decir, el silencio ayuda a desinflamar. Yo misma, cuando empezaba a estudiar teatro, tuve esta situación. El médico me dijo, tienes que estar una semana sin hablar. Y yo me quedé tan sorprendida de pasar una semana sin poder hablar que dije, tengo que investigar esto. El caso es que, por una parte, el silencio ayuda mucho. Después hay varias cosas naturales y después, claro, el entrenamiento vocal. Eso, digamos, como paréntesis por la situación. Yo considero que la voz es muy importante en el aspecto que tiene de síntesis, porque une pensamiento, sentimiento y la electricidad de la voz, es decir, la onda
que podemos emitir a través de la forma de pronunciar el lenguaje. Entonces, en esta sección creo que es importante, por mi parte, aportar varias cosas. Creo que el pensamiento a veces se nos escurre. Por ejemplo, no quiero estar aquí. Y en realidad la idea es que no quiero estar así. En otros programas habéis hablado del sufrimiento. Y además del sufrimiento, creo que hay que tener en cuenta que es como que lo que nos sucede es encontrar la solución. Si pudiéramos encontrar la solución en ese momento, podríamos realizar ciertos cambios. Entonces, los embates de la vida, todos hemos tenido una pérdida económica, yo misma, hemos tenido bullying, yo misma, hemos tenido situaciones familiares de mucha gravedad, yo misma. Es decir, que todos nos podemos ver como en un espejo, digamos, en donde las situaciones vitales nos ponen como en el límite, digamos, de la onda. En vez de estar en la cresta de arriba, las cosas bajan hacia la cresta de abajo. Y justamente las olas del mar también tienen oleaje, es decir, tienen cresta que sube y cresta que baja hasta la calma. Entonces, claro, el aspecto que yo quiero aportar es la dinámica que nos puede ayudar. A mí, ¿qué es lo que me ha ayudado más? La música, la voz, las personas. Entonces, claro, por ejemplo, en mi primer libro de Living Voice, La voz viviente, que los pongo en inglés y en español con la idea de que puedan llegar a estar en inglés. Este primero todavía no está en inglés, pero me parece importante que pueda tener ese alcance. Y ahí yo tengo un apartado que se llama la musicoterapia contemporánea, cómo crear tu fonoteca evolutiva. Y es ahí donde, por ejemplo, hay varias canciones de nuestra vida que no nos hemos dado cuenta y tienen una información sonora, sónica, matemática, que nos vinculan con una emoción nuestra, con unas preferencias y además con alguna situación en donde hemos visto que esa música era especial para nosotros. Entonces, mi propuesta es que la música pueda ser un elemento del que yo pueda tirar. ¿Cuáles son esas primeras canciones que a mí me pueden ayudar cuando me encuentro en ese punto más bajo? ¿Cuál es la persona que por teléfono con la voz me va a decir, yo estoy aquí? Y la vamos a recibir con un chute de energía que ya podrían venir los compañeros de la empresa multinacional, aunque sean 400. Nos va a servir la voz del amigo, la voz de la amiga, la voz de la persona que confía en nosotras, con la que hemos compartido nosotros, con la que hemos vivido ciertas cosas, con la que sabemos que reconoce nuestros valores. Entonces, claro, por ejemplo, en esta sección que proponéis, tan interesante, me parece que la música puede ser un elemento vital para recuperar esa posición de no solo ser insumergible, sino de seguir la escala, porque la música que nos gusta tiene proporciones matemáticas y sónicas y emociones superiores que nos ayudan a reencontrarnos para que de una forma dinámica podamos seguir ascendiendo y no solo seamos insumergibles, sino que empecemos a volar como esos pájaros que pueden tocar el agua y seguir volando hacia arriba, ¿no? Entonces, esto es lo que me parece como aportación que yo puedo dar en este sentido. Claro, al hablar de Rafa Nadal en el cuento, ahí hago una extrapolación grande, porque hablo de una especie de ensoñación de alguien que tuvo pues una situación grave y la vida se fue. Y resultó que la vida grande le trajo de vuelta, y le trajo de vuelta, en vez de en una guerra, en una aportación a través del deporte, que esa es la reflexión que tenemos que hacer nosotros. Los últimos comentarios que ha hecho Rafa Nadal ha sido: siempre puedes mejorar en la vida. Cree que siempre puedes mejorar en la vida. Entonces, claro, es un ejemplo de valores que no está en un laboratorio, que no está en la política, sino que está en el deporte, que es algo que hacemos todos, más o menos, que todos nuestros jóvenes quieren ser el mejor y que saben que entrenándose y buscando sus propios valores pueden tener el reconocimiento porque hacen bien las cosas. Entonces creo que todo este es el panorama energético con el que podemos actuar
para entender qué es esta parte de ser no solo insumergibles, sino llegar a volar, Ángel. Es genial, es extraordinario lo que cuentas, porque precisamente me llama mucho la atención los cormoranes, me llaman la atención. Son unas aves enormes, no son pajaritos, no son esas especies de gaviotones, ¿verdad?, que tienen una envergadura de 1 metro y pico de punta al ala, que están en los acantilados, que están en el mar, que están en los grandes acuíferos, están tomando el sol con las alas extendidas y de repente, emprenden un vuelo majestuoso, se sumergen durante 1 minuto y medio y son capaces de salir otra vez a la superficie, eso sí, con la presa, claro, y siguen volando. Me parece magnífico. Ya no es aprender a flotar ni a nadar, es que ya salen volando. De manera que casi voy a adoptar al cormorán como mascota para todas las personas que necesitan volverse insumergibles y además aprender a volar. Se conviertan en cormoranes. Fíjate que la presa en realidad sería un aspecto de nosotros mismos. Por eso tiene que ver con la identidad, que es otro de los temas que abarco en el libro, los procesos de identidad. Otro de los temas a través de la palabra que también está en el libro es que personas de tu vida te recuerden cosas de tu infancia. Los relatos de identidad, autorrelatos, los cronorrelatos que te recuerden, ay Ángel, Dios mío, madre mía, cuando eras crío estabas ahí en medio con los otros chavales, cogías la pelota y hacías esto, lo otro y los árboles y no sé qué y pasaba tal y cual. Son situaciones vitales que viven en la memoria de otros, en una memoria positiva. Y entonces, recordar lo que yo hacía en mi infancia, que alguien lo pueda traer con esa sonrisa, con esa gracia, con esa anécdota, creo que es algo importante también y que dice, pues si yo era así de pequeño o de pequeña, ¿por qué era yo así? ¿Qué me dice a mí eso que yo hacía, no? Entonces creo que cada uno podemos poner un ejemplo de todo esto. Y al poner ese ejemplo, estás como haciendo una retroalimentación energética de ti mismo, de ti misma, en el valor esencial de tu identidad. Bien, sí, es cierto que cada persona necesita, digamos, un estímulo diferente, una motivación distinta. No se va a motivar igual alguien que tenga pues una dosis X de depresión a alguien que tenga esa misma dosis duplicada, pero que tenga mucha más fortaleza física y sobre todo que tenga mucho más aguante mental, como le pasa a Rafa. Rafa está perdido en muchos partidos y no hablo ya como paisano balear, sino porque Rafa es un ejemplo mundial, ¿no? Trasciende Europa, España y el mundo mundial. Rafa está perdido en muchos partidos y su fuerza mental, su equilibrio mental, su fuerza interna le saca de muchísimos apuros, le hace volar como los cormoranes. Remonta el partido y sale volando de la pista habiendo vencido el match, ¿no? Entonces, claro, las circunstancias en las que todos nos encontramos en un momento dado, pues son personales, lógicamente, y no tenemos siempre a mano esa música, esa palabra, esa voz, como has dicho antes, esa voz, yo oigo tu voz y ya sé que puedo contar contigo, esa música que nos eleva, esas, yo qué sé, esas ayudas externas que nos puedan dar. Incluso la radio es un consuelo enorme. Yo recuerdo que mi madre estaba todo el día trabajando, estaba todo el día apurada, estaba todo el día nerviosa, desbordada, y cuando llegaba la noche y ponía sus programas de radio favoritos, aquellos programas antiguos, la hora 25, por ejemplo, que yo no sé si sigue emitiéndose o no porque ya no sigo la radio. Se sigue emitiendo porque yo lo escucho cada noche. Disculpa que haga perfecto, pero tenía que decir. Perfecto, Samuel. Pues es que me relajaba muchísimo y le daba un montón de ayudas que no esperaba. Por ejemplo, de repente salía alguien diciendo, pues como Germán, mira, no te dejes abatir, no te dejes rendir, porque la vida es maravillosa y tú la tienes y puedes sacarla adelante. Sigue con ello. Y era interesantísimo. Yo veía la transformación, yo me quedaba fascinado. Y decía, yo de mayor quiero ser locutor. Hombre, no es que vaya a ser locutor ya para ganarme la vida, pero sí soy mayor y entonces me encanta la radio. Esto lo tengo que confesar. Entonces, Macarena, yo creo que en estos momentos, el consejo que le puedas dar a aquellas personas que
estando abatidas, estando al borde de la desesperación, que se sienten hundidas, puedan salir a flote y remontar el vuelo como los cormoranes, yo te lo dejo para que lo cuentes. Sí, a ver, precisamente lo que dices de la radio tiene que ver con la palabra. Tu mamá buscaba una nutrición vibracional y la encontraba con una voz justamente en directo, que es algo que tiene la radio fantástica, que es la voz en directo, incluso, digamos, aunque esté grabada, pero en el sentido de que ha habido una comunicación entre personas que están aportando algo. Entonces, fíjate que en ese caso de tu mamá es la palabra. En el caso del cuento, yo hago una ensoñación, pues eso, de una especie de guerrero en un Japón antiguo, donde hay una batalla donde no sobrevive nadie, una vuelta aquí con el deporte y tal, y la frase es: la vida siempre, la vida siempre, la vida siempre. El cuento se llama La raqueta, porque claro, no es que sea una cosa autobiográfica, no, es una ensoñación sobre esos valores que presenta, como dices tú, de esa fuerza mental, de no hay enemigos, sino que hay un adversario, cada día hay como una competencia en el que se va a demostrar unas cualidades y un día va a ganar uno y otro día va a ganar otro. Entonces, claro, yo creo que incluso para los que nos están escuchando, la pauta de la respiración, por ejemplo, el pararse, vaciar el aire, volver a respirar y empezar a pedirle a la mente que le traiga ese recuerdo de esas músicas e inmediatamente ponerse a buscarlas o incluso tararearlas mientras las encuentra. Creo que ese sería un movimiento fantástico, porque necesitamos hacer cosas concretas. Y eso es concreto. Voy a vaciar el aire, voy a llenar el aire. La pista es, voy a recordar en mi mente cuál es la canción. ¿Es la copla que le gustaba a mi madre? ¿Es una canción favorita de mi padre? ¿Es la del día de mi... yo qué sé, la persona puede decir es la del día de su boda? La que sea, la que fue con unos amigos, el 50 aniversario de no sé qué. Esa canción, o esas o varias... Entonces tienes ahí como una pequeña sección de posibilidades. Vaciar el aire, meter aire, buscar en el pensamiento la canción que más te gusta, empezar a cantarla, porque eso ayuda mucho, y después buscarla y escucharla. Y ahí ya, si hay que llorar un poco, lloramos, y a partir de ahí uno recupera la cresta para esto que decimos, ¿no? Para no solo ser insumergibles, sino que además vamos a flotar, ¿no? Eso sería lo que yo quisiera aportar. Vamos a volver. Samuel. Sí. ¿Alguna pregunta para Macarena? Pues no tenemos apenas tiempo, desgraciadamente, porque os iba ahora mismo a decir que quedaba tan solo un minuto de programa, y la verdad que me da especial lástima porque estaba en el mejor momento de la conversación. No, venimos otro día, si queréis, Pues y hablamos más día, sobre este tema. Por supuesto. En febrero te llamo. Fantástico. Venga. Pues, Muchas gracias, Macarena. Vale, pues muy agradecida por esta oportunidad y os felicito por esta sección tan interesante. Un abrazo. Gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias, Macarena. Hasta pronto. Hasta pronto. Y en tu caso, Ángel, gracias también por la sección. Te emplazamos el próximo miércoles a la misma hora. De acuerdo, aquí estaré. Espero que Nacho se recupere. Feliz jornada. Feliz jornada para vosotros. El sábado, de todas formas.